A ti que me escuchas esta mañana en ¿Qué tal, Fernanda? Te pregunto, ¿crees en las segundas oportunidades? Mira, para algunas personas resulta muy complicado perdonar y ofrecer una segunda oportunidad a quien les hizo algún daño emocional o físico. Pero cuando hablamos de niños y adolescentes que aún no logran definir una personalidad, pues te pregunto qué tan factible y sobre todo conveniente resulta intentar reencauzarlos, reintegrarlos. Te cuento esta historia. Alex tiene 21 años, pero desde muy joven creció en un ambiente rodeado de drogas, delincuencia en la colonia Morelos, aquí en la Ciudad de México, circunstancia que desafortunadamente lo llevó a formar parte de los grupos juveniles que cometen acciones fuera de la ley. Así como le ocurrió a él, a otros jóvenes, también. Pues resulta que Alex terminó un día en un juzgado, después de ser detenido, su caso fue analizado, y fuera de poseer intenciones criminales, pues quedó claro que simplemente era una víctima más del ambiente, de la ausencia familiar, de la estructura familiar, de la falta de educación, de la ausencia de una guía y protección familiar que necesitan muchos adolescentes en México. Por eso Alex recibe una segunda oportunidad ingresando a una fundación en lugar de a una cárcel, donde seguramente sería reclutado por delincuentes que le enseñarían lo mismo que los amigos de su colonia, pero a un nivel mucho más extremo y en un ambiente brutalmente agresivo, como es una cárcel. Esa confianza y la oportunidad de cambiar la vida, su vida, le brindan a Alex la seguridad que necesitaba para dirigirse hacia otro camino, un camino que lo lleva a convertirse ahora en un colaborador más en la misma fundación, impartir cursos para otros jóvenes en dependencias del gobierno que intentan ayudar a niños y adolescentes que, como él, son vulnerables ante las tentaciones y las malas compañías. Pero, ¿a qué se debe la frecuencia de casos delictivos en niños y adolescentes? Fíjense, entre los 9 y los 12 años de edad, el cuerpo humano se encuentra en plena transformación cerebral, generándose una infinidad de conexiones que convierten a los niños en seres capaces de procesar un razonamiento abstracto y la argumentación entre lo fascinante y lo temible, lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué quiere decir eso en palabras simples? Bueno, pues que desarrolla nuevas habilidades para explorar su individualidad, empieza a reconocer lo que siente, establece mecanismos para regular sus emociones. Es lo que algunos llaman definir la personalidad y el carácter. A partir de los 15 años, en las mujeres, por ejemplo, las principales amenazas para su integridad pues son las violaciones, los embarazos no deseados, el suicidio, mientras que para los hombres lo más frecuente son accidentes automovilísticos, violencia derivada de enfrentamientos, conductas criminales, etc. Según un artículo hecho por The Nature Human Behavior, más del 90% de los adolescentes varones cometen actos ilegales, pero también afirman que casi siempre se corrige este comportamiento antisocial con el paso del tiempo. La edad en que cometen crímenes comienza entre los 8 años a los 14 y alcanza su cumbre de los 15 a los 19 y se acaba progresivamente de los 20 a los 29. Otro resultado que arroja el estudio es que de la minoría de jóvenes que continúan con esas conductas delictivas, además de iniciar a temprana edad, tuvieron una infancia marcada por los abusos, la falta de familia, obvio, la falta de atención de los padres. ¿Y qué pasa con aquellos, por ejemplo, aquellos casos mínimos de hombres que no cometen delitos durante la infancia y mucho menos en la edad adulta? Bueno, pues que al tratarse de algo normal, en la adolescencia, los niños que nunca sienten curiosidad o se dejan llevar por sus amigotes y compañeros, pues son algunos de los menos aceptados, que se describen a sí mismos como excesivamente controlados, con poca confianza social y que tuvieron sus primeras experiencias sexuales mucho más tarde que los demás. Esto puede escucharse no tan agradable, pero bueno, pues los expertos que hacen la investigación con el material sobre este tema acumulado desde 1993, pues demuestran también que si bien parte de estos adolescentes son parcialmente excluidos durante esa edad, pues acaban teniendo más éxito en la vida. Santiago Redondo, profesor de Criminología y Psicología de la Universidad de Barcelona,
Asegura que la mayoría de los jóvenes van a dejar de delinquir de manera natural por el tema de maduración cerebral que sucede entre los 18 a los 22 años. Ayudados por la reintegración social, la educación, por el trabajo, bueno, hasta por la pareja, o por eso, por representar intereses alejados de una vida delictiva. Pero también dice que en algunos casos, Santiago Redondo, que es experto en el tema, cuando se aplican medidas muy duras, como condenas en la cárcel, en lugar de que se les ayude, pues el joven perderá estos alicientes en esa reintegración social y prolongarán su conducta fuera de la ley. Después de escuchar este testimonio de Alex, de darte estos datos de esta investigación, de comentarte sobre Santiago Redondo, que es experto de la Universidad de Barcelona en estos temas de criminología y psicología, te invito a la reflexión nuevamente. ¿Crees que se puede dar una segunda oportunidad a los jóvenes que cometen un delito? Obviamente deben considerarse muchos puntos, como la edad, el ambiente social, familiar, el tipo de delito y, obvio, estudios psicológicos, porque habrá unos que no se puedan reintegrar de ninguna manera. Pero tal vez, en algunas de esas segundas oportunidades, existe la posibilidad de darle una nueva vida a un joven. ¿Tú qué opinas? Compártelo conmigo aquí en @QTF, en el Facebook, Fernanda Familiar. Aquí me tienes cerca. Y de eso, Carlos Armando Rodríguez, vamos a hablar el día de hoy. Viene Jimena Cándano Conesa, Rafael Polán, ella directora general de la Fundación Reintegra. ¿Tú qué opinas? Fíjate que yo estudié en puras escuelas religiosas y me acuerdo mucho que en la secundaria nos hablaban de Don Bosco. Y hay una anécdota famosísima de Don Bosco que iba mucho a las cárceles a sacar a los jóvenes y se los llevaba de día de campo, pero él les pedía a las autoridades que no fuera ningún policía. Y le decían a él que si no regresaba uno solo, él se quedaba encarcelado. Y siempre regresaron todos los jóvenes, porque les daba esa confianza que necesitaban. Se me quedó muy grabada esa historia de Don Bosco, fíjate. Y tiene que ver con lo del tema de hoy. Yo les pido, por favor, acérquense a los chavos. Si tú estás viendo estos chavos que te lavan el vidrio, que te limpian, ya no los veas como parte de una fotografía del paisaje. Detente a preguntarle, oye, ¿cómo te llamas? Oye, ¿cuánto ganas de limpiar los vidrios? Oye, ¿te latería venirte a mi casa a lavar a lo mejor los coches y te doy la misma cantidad de lana al mes? Claro. De verdad, hablar con ellos importa. Nuestra mucho. indiferencia puede ser No. muy peligrosa a veces. Yo creo que la indiferencia es lo que acaba haciendo los seres muy resentidos con la sociedad. Sí.